Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermanos y hermanas, saludos, saludos. Que la paz y bendiciones de Alá esté con ustedes allí en cualquier parte del mundo, desde donde nos estén mirando y observando. Assalamu alaikum. Que las bendiciones de Alá, nuestro Dios y nuestra religión sea cercana. Hoy vamos a continuar para quienes son musulmanes y para quienes no lo son, con la lectura de lo que ya habíamos anunciado, los primeros 33 nombres de Alá que están consignados de los 99 nombres sagrados de Dios en esta obra. Y hoy vamos a leer los primeros 33. Vamos a leer el nombre, atributo y el significado de cada uno de esos nombres. Para el conocimiento de los musulmanes, este es un tema fundamental para el conocimiento del Islam. Igual, para quienes quieren nutrir su cultura general, de la misma manera es una lectura que creo yo será muy interesante, valiosa y será bien acogida e interpretada. Lo hacemos siempre dedicándole el trabajo a Alá precisamente y pidiéndole que nos asista en que lo hagamos bien, pidiéndole que nos ayude, que sea compasivo, misericordioso y nos ayude en esta y en todas las actividades que hacemos humanamente. De tal forma que vamos a iniciar con el último párrafo de la lectura anterior para empatar con la lectura que hoy vamos a hacer de lo ya antes señalado, inshallah. Habíamos señalado que el significado de enumerar los nombres de Alá tiene los siguientes valores. 1. Saber su cantidad y los nombres. 2. Saber su significado, su implicancia y creer en ellos. Por lo que cuando se dice el sabio implica abandonar todos nuestros asuntos a Alá. Cuando se dice el Santísimo significa considerarlo libre de toda imperfección. 3. Invocarlo a través de ellos, y esto es de dos formas. A. La súplica de elogio y alabanza, y B. La súplica de pedido ante la necesidad. Quien estudia el Corán y la Sunna del profeta auténtica encuentra los siguientes nombres y atributos de Alá. Empezamos con los siguientes nombres y atributos de Alá. Nombre: Alá. Significado: aquel que goza de naturaleza divina y tiene el derecho de ser adorado por toda su creación. Ese ser divino digno de adoración, al cual se le debe humildad, entrega y prosternación. Todos los tipos de culto deben ser dirigidos a él, a Alá. Ar-Rahman, el clemente, indica la amplitud de su clemencia que abarca a todos los seres creados. Es un atributo que solo pertenece a Alá. Utilizarlo para referirse a algo o a alguien distinto de él no está permitido. Ar-Rahim, significado: el misericordioso, aquel que tiene misericordia infinita y que absuelve a los creyentes tanto en este mundo como en el otro. En este mundo les ha guiado a su adoración, mientras que en el otro les premiará con el paraíso. Ar-Rahim ha sido leído. Al-Afu, el remisorio, es quien borra las faltas y las pasa por alto sin castigar por ellas, aun cuando su siervo merezca ser castigado. Al-Ghafur, significado: el absolvedor, es quien oculta las faltas de aquel que las comete, sin ponerle en evidencia en público y sin castigarle por ellas.
Al-Ghafar, el perdonador, indica cuán perdonador es Alá para con sus siervos pecadores que vuelven hacia él arrepentidos. Ar-Rauf, el compasivo. Este nombre indica los más altos niveles de compasión. Esta abarca a la totalidad de su creación en este mundo y a una parte de ella en el otro, a los creyentes cercanos a él. Al-Halim, el tolerante, es aquel que no apresura el castigo sobre sus siervos, aún con la capacidad de hacerlo. En lugar de eso, les indulta si le piden perdón. At-Tawwaf, el indulgente, es aquel que ayuda a sus siervos a que le pidan perdón, aceptándolo cuando lo hacen. El siguiente atributo o nombre es As-Sitir, que significa el encubridor. Es quien protege a su siervo ocultando sus faltas sin ponerle en evidencia delante de su creación. Es quien desea que su siervo oculte sus propias faltas y las de los demás, y que guarde sus partes pudendas de todo lo prohibido. Al-Ghani, el opulento, es quien no precisa de ninguna de sus criaturas para completar su perfección absoluta ni la de sus atributos. Por el contrario, todas las criaturas precisan de él, de sus favores y de su ayuda. Al-Karim significa el generoso, fuente de bondad y concesiones, suministra de lo que quiere a quien quiere y de la manera que le place, cuando se le pide o sin que se le pida, el que perdona las faltas y oculta los fallos de sus criaturas. Al-Akram, el más noble y generoso, aquel que goza de llegar a los máximos niveles de generosidad. Nadie puede ser comparado con él. Todas las riquezas provienen de él. Otorga de ellas a sus siervos creyentes y da una prórroga a los desobedientes para pedirles luego las cuentas con justicia absoluta. Al-Wahhab, el donador, el que dona con abundancia y de manera desinteresada, sin pedir retribución por ello, el que concede favores sin necesidad de que se le haya pedido. Al-Yoat significa el generoso dador, aquel que concede dádivas y favores en abundancia a su creación, siendo más generoso con sus siervos creyentes. El siguiente es Al-Wadud, el afectuoso. Ama a los creyentes cercanos a él, siendo afectuoso con ellos, concediéndoles perdón y favores. Se complace de ellos y acepta sus obras, haciendo que la gente les acepte de manera favorable en esta vida. Al-Mu'ti, el dador, de cuanto place de su posesión a quien quiere, siendo para sus creyentes cercanos la parte más abundante. Es él que ha creado y ha dado forma a todas las cosas. Al-Wasi, el vasto, el que goza de una amplia gama de atributos de gran sublimidad y dominio, de un perdón y misericordia abundantes, de un favor y benevolencia inmensos. Calcular cuánto agradecimiento se le debe no es posible. Al-Muhsin, el bondadoso, dueño de una bondad y belleza insuperables, tanto en sus nombres como en sus atributos, como en sus actos. Ha optimizado todo lo que ha creado
y es bondadoso con ello. Ar-Razik, el proveedor, es el que provee a todas las criaturas, habiendo decretado la cantidad de sustento correspondiente a cada uno antes de haber creado las distintas esferas de la vida. Ar-Razak, el sustentador. Este nombre indica la gran cantidad de sustento que concede a su creación, pues Alá, glorificado sea, les provee antes del que incluso sea pedido. Es más, les sigue sustentando aun cuando cometen injusticias contra él. Al-Latif, el sutil, es quien conoce todas las cosas con ínfimo detalle. No hay que se le esconda. Beneficia a sus siervos a través de métodos imperceptibles, de tal manera que les es muy difícil llegar a darse cuenta de ello. Al-Jabir, el informado, el que conoce a fondo y con ínfimo detalle el interior de las cosas, al igual que conoce de su exterior. Al-Fatah, el liberador, es aquel que libera de las provisiones de su reino, de su misericordia y de su sustento, tanto como quiere, basado en su absoluta sabiduría. Al-Alim significa el omnisciente. Es quien abarca en su conocimiento tanto lo aparente como lo inaparente, lo secreto como lo público, el pasado, el presente y el futuro, y no hay absolutamente nada que se le pueda ocultar. Al-Bahr, el bondadoso, aquel que es muy bueno con su creación. Nadie puede calcular la cantidad de gracias provenientes de él. Siempre cumple sus promesas. Es quien pasa por alto las faltas de su siervo, le da la victoria y le protege. Acepta poco esfuerzo de su siervo y lo hace fructificar. Al-Hakim, el sabio, es quien coloca cada cosa en su lugar. Sus acciones están libres de todo defecto o error. Al-Hakam significa el legislador y juez. Es aquel que juzga con justicia absoluta entre sus siervos y no es injusto con ninguno de ellos. Es quien ha hecho descender su libro a la gente para que sea la fuente a la que vuelvan en su administración de justicia. Ash-Shakir, el apreciador, elogia a quien le obedece y premia su trabajo aunque sea poco. El premio que Alá da a sus siervos por haber agradecido sus favores es incrementarles y recompensarles en la otra vida. Ash-Shakur, el agraciador, es el que hace que el trabajo del siervo, aunque sea poco, fructifique, multiplicando su recompensa. La correspondencia de Alá al siervo ayuda a éste a ser siempre agradecido y a que su misión sea aceptada. Al-Yamil, el hermoso. Él es hermoso en su esencia, sus nombres, atributos y actos. Toda belleza en este mundo proviene de él. Al-Majid, el glorioso, es quien goza del orgullo, la nobleza, el honor y de una dignidad elevada, tanto en los cielos como en la tierra. Y por último, en este programa, en esta presentación, en este video, Al-Wali, el próximo, es el encargado de los asuntos de su creación y de regular su reino. Es el defensor de sus creyentes cercanos. Hermanos y hermanas, hasta aquí, como habíamos señalado, hermanos y hermanas en el Islam, hermanos y hermanas en el mundo entero, aquí nos vamos a quedar. Habíamos señalado que íbamos a leer, a explicar, a exponer
De los 99 nombres de Dios, 33 en cada lectura. Acabamos de leer 33. Continuaremos en las próximas horas con los siguientes 33 y luego en una tercera entrega sobre los siguientes 33. Así ustedes tienen espacio para escuchar lo leído, repetir, concientizar y no se olviden que del tomo que hemos leído es este, y este tomo lo pueden encontrar en la mezquita de su ciudad. Allí en su ciudad, aquí en Quito, Ecuador, lo pueden encontrar en las mezquitas, las dos mezquitas de Quito, la de Santo Domingo, la de Ibarra, la de Guayaquil, se puede encontrar, y igual en la mezquita de Cuenca se puede encontrar el libro y no tendrá nunca ningún costo. No, son libros que se entregan a todos los hermanos y hermanas musulmanes y a todos quienes estén interesados en conocer de los temas islámicos, aprender de ellos y de abrazar, enhorabuena, inshallah, ojalá así fuera, en abrazar nuestra religión que ya supera los 2.000 millones de personas en el mundo. Agradecemos su atención, le agradecemos a Allah por habernos permitido llegar con este mensaje de su fe, por haber hecho da'wah correspondiente, por hablar de nuestra religión, y le pedimos que nos dé la oportunidad de seguir haciéndolo en las siguientes horas. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nos veremos entonces, inshallah, en las siguientes horas continuaremos con la lectura anunciada. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh otra vez.